Continuamos con Pasaron Cosas, ya estamos aquí con Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, bien. Gracias por el espacio, por la invitación como Gra- siempre y bueno, a las órdenes para conversar un rato. Gracias a vos. Bueno, bienvenido. Contanos un poco, bueno, ¿qué balance, primero que nada, haces a tan pocas horas de que culmine el mandato de Luis Lacalle Pou? Un balance global, si querés, no tiene por qué ser solamente en materia educativa. Y yo creo que estuvo muy expresado en la consigna que elaboró el movimiento sindical en el modelo de la desigualdad y sus diferentes expresiones. Creo que esa es una buena síntesis. Creo que es un país donde claramente se favoreció a la oligarquía más rancia, denominada con el eufemismo Maya Oro, por el propio presidente, a los sectores de poder, y lógicamente es un país que, la síntesis que vamos a encontrar, es un país más desigual, con mayor pobreza. Y en materia educativa, ahora voy a spoilear, vamos a sacar un video institucional ahora de FENAPES en unos minutos, donde tratamos en 1 minuto y medio de hacer una síntesis en la escalinata de IGABA sin la rampa, ¿no? Creo que es parte de la síntesis de lo que pasó en la educación, que tuvo tres componentes fundamentales: el recorte presupuestal feroz, el tema de la persecución y la reducción de derechos, y el tema del recorte pedagógico, que lo podemos sintetizar en el no acceso democrático al conocimiento, que es una característica de la pedagogía uruguaya que fue obturada, si se quiere, en este periodo. Pero en ese marco, eso sería una síntesis muy rápida, con diferentes expresiones, con diferentes momentos de tensión, y un gobierno que ahora yo escuchaba que hay un pequeño libro ya virtual de unas 148 páginas, que no lo pude ver, sobre el balance del gobierno, donde de alguna manera se dice que fuimos más libres. Claro, lo que nos dice es quiénes fueron más libres y qué características de libertad plantea este gobierno, que es un bien individual y que vos lo podés comprar o adquirir o tener si tenés determinado nivel o poder adquisitivo y si provenís de determinado lugar de la sociedad, pero para otros fue mucho más complejo tratar de ser libre, porque tratar de ser libre implica también la capacidad de poder circular, acceder a la cultura, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al abrigo. Y bueno, eso se vio seriamente comprometido, y uno que camina por el centro de Montevideo lo ve claramente, la cantidad de jóvenes, mujeres y adolescentes en edad temprana de la adultez en situación de calle. Eso es un problema, un flagelo brutal, entonces está descrito en ese modelo de desigualdad. Y también una cosa rara es que se ve gente en el interior, uno que recorre, también en situación muy vulnerable. Entonces creo que la síntesis es esa. Más allá de los índices de aprobación del presidente, creo que la síntesis es el modelo de desigualdad, porque además termina perdiendo una elección. Sería un factor a estudiar cómo un presidente con tanta aprobación aparente, su conglomerado de coalición conservadora, termina perdiendo la elección de la manera que la pierde. Pero bueno, el balance creo que para las mayorías es ampliamente negativo. Bien, Emiliano, y te quería consultar un poco, bueno, en educación secundaria hubo persecución a docentes, hubieron comisiones investigadoras fallidas, digamos, porque no encontraron nada, hubo persecución a estudiantes, hubo enfrentamiento directo de autoridades del Ministerio del Interior con adolescentes. Yo no sé qué evaluación se puede hacer de eso, si había sucedido antes o si es producto de los cambios que se hicieron en este gobierno a través de las leyes, o es simplemente una elección política. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que el gobierno tomó la decisión de ejemplarizar a través de algunos factores y adoctrinar a los docentes. Yo creo que la decisión respecto a los profesores de San José, que fue el primer capítulo de persecución de este gobierno, fue un claro intento de, bueno, si te movés mucho o complicás mucho, se la vamos a dar. Nosotros ahí tuvimos un análisis que fue bastante profundo, y cómo enfrentábamos eso, y había dos opciones: o nos escondíamos y resistíamos, o íbamos tratando de ir, vamos a decirlo en criollo, golpe a golpe. Y tomamos la segunda definición, el segundo camino, porque creíamos que había que salir a confrontar con ese modelo y con esa metodología. Fue muy duro, porque además
vos estás en un rol en el cual tenés que mantener la calma, no podés titubear, diría yo, pero después ves el sufrimiento de compañeras y compañeros expuestos públicamente, escrachados en todos lados. La investigadora contra FENAPES ahora está en la justicia. Ayer salió una ofensiva nueva del cazador de docentes, Schifani, planteando dónde está el investigador y comparando el tema de la investigadora contra FENAPES con el tema conexión ganadera. Entonces, igualito. Pancho con Hay grados de persecución que fueron muy duros. Creo que la FENAPES salió bien parada. Nosotros estamos trabajando toda una cuestión de reparación. Algunos elementos ya los dictaminó la OIT y creo que nos sirve de aprendizaje, ¿no? Yo creo que todos aprendimos del periodo progresista anterior, de cómo debemos tratar de revertir un proceso de transformación educativa sumamente negativo y cómo, bueno, deberemos empujar ese proceso de acuerdo a los diferentes roles que va a haber en este nuevo periodo. Creo que eso es lo fundamental, cómo uno va aprendiendo de procesos que son muy dolorosos, porque vuelvo a decir, llegar a una sala de profesores o llegar a hablar con compañeros que están totalmente desmoralizados porque los apartaron de su cargo, porque los están persiguiendo o porque estás expuesto públicamente, es duro, porque algunos de nosotros ya estamos acostumbrados y es duro igual, porque además que terminás exponiendo a la gente que tenés alrededor, a la gente que más querés, pero cuando uno asume determinada responsabilidad son parte de las reglas de juego. Pero los compañeros que están anónimamente en la sala de profesores, es muy duro. O que te persigan revisándote la libreta, o que no puedas dar determinado contenido, o que el docente no pueda preparar sus clases porque tiene que llenar 100 planillas. Bueno, hubo diferentes modalidades de persecución que tuvo algunos hitos, la investigadora, los profesores de San José, el IABA. Y lo de los estudiantes es extremadamente grave. Yo creo que este gobierno de la educación y el gobierno en general debería tratar de establecer parámetros que le permitan resurgir al movimiento estudiantil. Emiliano, ¿por qué crees que generalmente los gobiernos de derecha tienen como un enfoque particular hacia la educación? ¿Qué es lo que disputan en materia educativa? Y yo creo que lo que pasa es que hay que desnudar el debate. Ellos tienen muy claro que la educación, vamos a hablar, es un aparato ideológico muy potente, que al contrario de lo que ellos dicen, nosotros adoctrinamos, y lo que hace la pedagogía uruguaya es un concepto de laicidad sumamente amplio, ¿no? O sea, es dar la diversidad de mirada. Hay una disputa mundial por el concepto de libertad de cátedra, no solo en el Uruguay. Y lo que te instalan es la libertad de cátedra restringida, además con el aditivo de concebir la laicidad como un dogma, ¿no? Un laicismo. O sea, es esa educación pseudo-objetiva que no trata problemas ciudadanos, que está alejada de la política, entendida la política como la vida en la polis, la vida en sociedad, y creo que muchas veces cometimos el error de comprar ese discurso y no dar esa batalla por marcos conceptuales que son propios de la pedagogía uruguaya y que implican libertad, pero libertad real, como construcción colectiva, construcción de conocimiento. Y bueno, creo que también aprendimos de eso y empezamos a colocar otro tipo de marcos conceptuales arriba de la mesa y ir a reivindicaciones más profundas, más allá de las reivindicaciones puntuales del salario, las condiciones de trabajo que son válidas, pero pasar también de pantalla a otro tipo de reivindicaciones, otro tipo de debates, porque también, vuelvo a decir, para los que estamos en determinadas responsabilidades circunstanciales, también fue un aprendizaje, ¿no? También es un proceso de acumulación donde vos aprendés con los demás, y bueno, vas adquiriendo herramientas para tratar de que determinados procesos se revientan. Pero la derecha tiene claramente un objetivo muy bien trazado, que no solo en el Uruguay, ¿no? El proceso de ataque a los docentes se repite en América Latina, en el mundo. Hay como una ofensiva brutal a convertir a los docentes en meros aplicadores de una receta predeterminada y que los estudiantes se conviertan en mano de obra rápida y dúctil, ¿no? Al contrario, las élites no discuten eso, ¿no? Las élites forman a sus cuadros con filosofía, literatura, historia, o sea, ahí hay una comprensión de la derecha que yo creo que muchas veces está adelantada a lo que está haciendo la izquierda. La derecha hoy en día tiene una concepción internacionalista de la jugada, ¿no? Coordinan, se reúnen, establecen parámetros de confrontación,
Y bueno, creo que la izquierda, que muchas veces reniega del internacionalismo por acción o por omisión, debe pararse en un parámetro de empezar de alguna manera a confluir, porque bueno, vemos la situación económica en la cual se va a recibir el país. El Uruguay sin complementariedad productiva y económica con la región, con Brasil, con Argentina, es inviable. ¿Cómo vamos a hacer para revertir este grave proceso en el cual se recibe el país? ¿Cómo vamos a discutir el presupuesto nacional? Entonces creo que ellos tienen claro una cantidad de cosas y ejecutan, no titubean. La ley de urgente consideración, la reforma de la seguridad social y la transformación educativa te revelan que tienen una concepción ideológica y van y ejecutan lo que tienen que ejecutar. Emiliano, vos has hablado de que este gobierno que asume mañana tiene que dar señales rápidas de cambio. Y bueno, ahora estabas hablando del presupuesto nacional y existe un compromiso programático por parte del Frente Amplio con el 6+1. ¿Cómo ves que esto puede, si esto implica una señal rápida de cambio o lo que vos hablas es una señal rápida de cambio más política y que se acompañe con presupuesto? Yo lo primero que creo que tiene que hacer, medio atrevido lo mío, el gobierno entrante, es dar señales claras desde qué ejes va a trabajar con su base social de apoyo. Porque mañana vamos a ver en una manifestación simbólica quién escolta. Si uno mira la asunción del gobierno anterior, quien lo escoltó fue el modelo agroexportador. La caballada. Y mañana, bueno, asume un gobierno que tiene otra base social de apoyo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es desnudar la situación financiera lugar por lugar del Estado en la cual recibe. Y en la educación no es, porque viene la rendición de cuentas. Entonces vos tenés que decirle a la sociedad cómo recibís. Después yo creo que hay una serie de medidas que tienen que venir de educación que son de carácter simbólico, pedagógico, que no tienen costo. Por ejemplo, decir, vamos a respetar la libertad de cátedra en su máxima expresión. Vamos a promover los espacios de negociación colectiva. Vamos a promover que las ATD se reúnan rápidamente y vamos a brindar recursos para que las comisiones permanentes de ATD se reúnan. Vamos a reparar aquellos elementos de San José, IABA y otros elementos que son de rápida reparación. Eso es un colchón. Vamos a desburocratizar el trabajo docente. Eso es toda una serie de elementos que en educación generarían un elemento de descomprimir. Después, el tema de la reivindicación del 6+1, bueno, va a requerir una ingeniería muy compleja. Yo no sé cómo lo está pensando el gobierno. Yo trato de no guiarme por anuncios y polémicas públicas, porque viste que ahí entra un ringirranga que no es sencillo, pero creo que el gobierno va a tener que estudiar claramente qué prioriza. Creo que debe priorizar áreas que tengan fuerte impacto social, porque tenemos una sociedad sumamente desigual, donde lo que no podemos caer es en contraponer educación y pobreza infantil o educación y sistema de cuidado, ¿no? Tiene que haber una línea programática ahí muy fuerte y yo creo que va a haber que discutir de alguna manera, más allá del IVA diferenciado, que es un elemento que se está estudiando por lo que tenemos entendido, algún tema de exoneraciones fiscales o alguna cuestión que logre nutrir ese presupuesto y fortalecerlo desde ese punto de vista. No sabemos cómo se va a dar todavía, hay que tener, nosotros vamos a hacer propuestas, ya tenemos algunos números, vamos a seguir trabajando con los economistas y hay una señal muy clara de pique que yo la quiero saludar. Matices más, matices menos, se están nombrando docentes para dirigir la educación. Claro. No es menor. O sea, si uno mira el plantel que va a estar en los diferentes lugares, son docentes. No es menor. Y nosotros, bueno, vamos a tratar de trabajar aportando, lógicamente desde roles diferentes, y bueno, cuando tengamos que marcar lo que tenemos que marcar como movimiento sindical, lo vamos a hacer. En secundaria tuvimos una primera reunión con el director general, que fue muy simbólica porque el designado director general va al sindicato, solicita reunirse en el sindicato, también él viene del sindicato, ¿no? Fue hasta 2015 un referente de nuestro sindicato, con algunos de nosotros tiene un vínculo personal de mucho afecto, porque algunos nos formamos con él también, en parte de nuestra vida, y bueno, pero una cosa no quita la otra, nosotros tenemos claros los roles y bueno, esperamos que se puedan revertir una cantidad de cosas, no va a ser sencillo. Y lo otro que estamos moldeando es, bueno, capaz que yo no me tengo que movilizar, o la sociedad no te tiene que movilizar en contra de, sino a favor de un cambio de modelo. Claro. Emiliano, vos decías recién poner arriba de la mesa la discusión de algunas exoneraciones fiscales, puntualmente en materia de educación y particularmente en educación privada. ¿Vos creés que hay que revisar
algunas exoneraciones que tienen instituciones educativas en el ámbito privado? Yo creo que hay que revisar la ley de mecenazgo ahí, que se profundizó en algunos elementos. No es una posición contra la educación privada, porque enseguida van a saltar. Ayer tuve una polémica en X con algunos personajes, y pero eso no mueve la aguja. Estamos hablando de que para llegar al 6+1 en el fin del quinquenio vas a precisar entre 1.400 y 1.500 millones de dólares más. Y lo que se comprobó ahora son dos claves muy importantes. Primero, se precisa gestionar cada vez mejor los recursos públicos, no hay ninguna duda. Y no hay que tenerle miedo a la palabra gestión. Ahora, necesitas más recursos y recibís, por ejemplo, una planta edilicia muy comprometida. Entonces, eso te va a generar dificultades, requiere mucha inversión, requiere mucho mantenimiento. Tenés un sector de docentes que no accedieron a horas. Bueno, ¿cómo esos docentes pueden incorporarse al sistema? Bueno, figuras de acompañamiento, figuras de apoyatura a los estudiantes, pero lo que terminan revelando los informes es también tenemos una dificultad en la base material de un gran sector de chiquilines, niñas, niños y adolescentes que no pueden hacer su trayectoria educativa porque no tienen condiciones materiales para hacerlo. Esa es la verdad, no es porque se aburre. El problema de la educación uruguaya no es la currícula. La currícula hay que ajustarla a los tiempos, incorporar los elementos tecnológicos, sin duda. Pero el problema no es ese. El problema es que los gurises no pueden sostenerlo. Si yo no como, si yo no tengo abrigo, si yo no tengo un lugar donde estudiar, si mis padres están todo el día trabajando y yo me convierto en el padre por sustitución de mis hermanos más chicos, no tengo cómo sostenerlo, es muy difícil. Entonces creo que ese es un debate que nos debemos todas y todos y ver cómo empujamos. Yo creo que ahí hay que confluir diferentes ministerios, la academia, las organizaciones sociales de barrio, los sindicatos, bueno, cómo aportamos todo a empujar ese proceso que permita que los estudiantes de los sectores más golpeados puedan estar en los centros educativos. Y que los centros educativos no sean solo salones, sean centros de una pedagogía integral que te permita de alguna manera no sustituir ni la familia ni su base material, pero que haya una formación integral. Bueno, creo que es un desafío que tampoco se resuelve en 5 años, ¿no? Tiene que ser un ciclo de mediano y largo plazo también. Eso te iba a consultar, o sea, vos estás hablando de medidas que tienen que ser a corto plazo, todo lo que sea con el contexto del estudiante, digamos, y después son cosas que llevan tiempo porque es un proceso cultural casi, digamos. Sí, correcto. Pero sobre las medidas como medidas para hacer en estos 5 años, ¿vos crees que, por ejemplo, cambiar la carga burocrática que tienen los docentes en este momento o mejorar la profesionalización de las carreras de los docentes son medidas que se tienen que tomar de inmediato? Yo creo que hay que trabajar en la profesionalización docente y ahí hay que bajar la carga horaria. O sea, todos los países centrales, por decir de alguna manera, que tienen una educación de excelencia, los docentes tienen menor carga horaria, está claro. Y tienen que tener horas de departamento o horas de permanencia para poder corregir, apoyar, planificar, problematizar sus propias prácticas y trabajar sobre sus propias prácticas, no solos, sino acompañados. Creemos que ahí hay todo un debate para dar, que también implica muchos recursos, pero también creo que tiene que haber un convencimiento de la sociedad y lo que hay que rescatar es la confianza del cuerpo docente en sí mismo, que está muy golpeada. Creo que también hay que trabajar muchísimo el tema de la profesionalización en el sentido más amplio. Creo que la señal de la Universidad de la Educación sería muy importante. Ahí hay que trabajar mucho para que salga de la forma que tiene que salir, autónoma y cogobernada. Ahí tenemos un problema que arrastramos de la UTEC, que yo creo que una de las primeras señales tendría que ser darle el cogobierno a la UTEC. Creo que el Congreso Nacional de Educación, que está en la plataforma de gobierno de la fuerza política, del Frente Amplio, que asume mañana el nuevo presidente de la República, con la más amplia participación, o sea, que sea un proceso de debate social sobre la educación es fundamental. La vuelta a los organismos colegiados también es importante y son medidas que ellas solas tampoco van a resolver el problema, pero son señales que logran de alguna manera rescatar la confianza del gremio docente en una perspectiva de mediano y largo plazo. Rescatar la confianza de que
vas a ser escuchado. Y el tema de las asambleas técnico-docentes también es importantísimo. Convocarlas, darles... Porque ¿qué pasó en este periodo? Las convocaron, pero las convocaron menos días y después no había recursos para las comisiones permanentes. ¿Qué son las comisiones permanentes? Son áreas de trabajo donde vos tenés que traer profesores del interior que se sientan a ver los informes de todo el país, empiezan a sistematizar y elaborar en torno a eso. Eso no se pudo hacer en 5 años. Entonces eso comprometió seriamente la capacidad de producir. ¿Tá? Entonces, bueno, yo creo que hay que rescatar todo eso e ir a la búsqueda de las mejores tradiciones de la pedagogía uruguaya. Entonces me parece que es un gran desafío. Creo que el gobierno toma medidas inmediatas. El tema de las 70.000 becas sería fundamental. Saludo que haya una conciencia, lamentablemente, de que vamos a tener que ver un mecanismo de alimentación muy profundo en educación media, cosa que era impensada hasta hace unos años en el país, porque esto se da en primaria. Muchos liceales comen gracias a propuestas de primaria en las cuales sobra comida. Esto es así, en el Liceo 57 donde yo trabajo, hay una política de alimentación muy fuerte en la escuela de la esquina, sobran viandas y esas viandas van a los liceales. Y la demanda de alimentación en educación media ha aumentado exponencialmente producto de esa desigualdad, que es brutal. Entonces creo que hay señales que se están dando. Asume un docente, no es menor. La Presidencia de la República le asume un docente. El Ministro de Educación y Cultura también es docente. O sea, creo que es auspicioso. No va a ser un camino sencillo, eso tenemos que tenerlo claro. Emiliano, y en esto de la profesionalización de la tarea docente, de la labor docente, ¿cómo ves el anuncio que expresó Maía de dejar sin efecto la prueba docente acreditado, los títulos universitarios? Bueno, vos recién hablabas de la UTEC. ¿Cómo están analizando esos anuncios que se hicieron públicos? Yo creo que es una señal de mucha firmeza del ministro, ¿no? Me parece que era lo que había que hacer. El docente acreditado es una prueba comprada a una empresa colombiana que tiene poco de pedagógico y mucho menos de universitario. Es una puesta en escena. Lógicamente, esto no implica una falta de respeto a aquellos que lo hicieron. No es contra... Porque hay un problema, yo lo leí ayer, ¿no? Uno cuestiona algo y parece que es personal, y no, es cuestionamiento de una política. Es una concepción la cual el ministro dice, bueno, esto no va más. Y no puede ir más porque no es una prueba, no es la acreditación de estas características la que le va a dar el carácter universitario a los docentes. El carácter universitario a los docentes le va a dar un conjunto de elementos que permitan su profesionalización real. Y en el caso de las compañeras docentes, la situación de falta de tiempo para su profesionalización es aún más aguda que en el caso de los hombres. Porque lo que ya se sabe, tareas que implica el cuidado de los hijos, una cantidad de elementos que están arriba de la mesa. Eso nosotros lo tenemos bastante estudiado con un grupo de economistas que trabajamos hace años. Y bueno, esperemos que los elementos se den. Lo que tenemos que tener claro es que va a ser un proceso que debería durar aproximadamente hay cosas que son inmediatas, ¿no? Pero es un proceso que no dura, para que vos tengas menos de 15, 20 años no dura. Porque es mucha inversión y es generar una cultura que implique un cambio real y profundo, no un anuncio. Porque en educación los cambios no se decretan. Yo puedo decir, bueno, a partir de hoy rige esto, pero si no hace carne en el docente, en las comunidades educativas, es letra muerta. Porque el docente entra al aula y va a terminar aplicando lo que está convencido que tiene que aplicar y para lo que estudió. Y es una cosa que esta jerarquía saliente de la educación nunca comprendieron. No quisieron comprender, tampoco les importaba mucho. No era la aplicación por la aplicación y esa puesta en escena que se hizo de transformación educativa. Muy bien. Emiliano, ¿te parece? Vamos a una pequeñita pausa y volvemos con más de la entrevista central con Emiliano Mandacén de FENAPES.